tema de hoy habla acerca de, se inicia como con una interrogante que a mí me llamó mucho la atención, cuando dice, ¿hacia dónde miras cuando caminas? Y generalmente nos dices, ¿no has visto alguna persona que está caminando y ves que está hablando por un celular y sigue caminando y está ahí de lo más hablando con un celular hasta que ¡pum! Se cae? Yo he llegado a ver a alguien que hasta bajando las escaleras está marcando, está atendiendo el celular. Entonces allí ocurren problemas, ¿verdad? Hay como un accidente, se cae y después, bueno, todo eso tiene sus consecuencias. También ocurre en el vehículo. Muchas personas conducen hablando con el celular. Atravesamos una avenida bastante transitada, nos distraemos y ¡pum! Más de uno ha quedado ahí en la calle, en medio de la calle. Y así muchas cosas. Y el tema, el tema de hoy habla de eso. Miras hacia adelante, porque caminamos hacia adelante, pero miras hacia adelante. Estás mirando, estás detallando. Realmente nosotros pensamos que sí, creemos que sí, pero ocurren tantas cosas que en realidad no estamos mirando hacia adelante. Recordando un poco lo de la semana pasada, que el tema se refería a caminar hacia adelante. Habla de el camino determina el destino. Y muchas veces salimos con una idea, vamos hacia un lugar y resulta que aterrizamos en otro, caemos en otro, ¿verdad? Incluso hacemos sueños, como esa canción que hablaba, tú colocas sueños en mí. Eso, qué bonito cuando el Señor nos da una visión, ¿verdad? Nos dice esto y vamos así como que caminandito y vamos hacia esa dirección. Ese andar y de repente ocurre que salimos con una idea y surge otra. Y vamos, incluso, ¿por qué? Pues se presentan muchas dificultades, de repente hacemos un vuelo, queremos viajar. Yo era una que quería viajar a Francia, irme a París, ¿verdad? Y resulta que, bueno, cuando sacamos la cuenta, los pasajes me dieron fue para Ecuador y aterricé por allá en la mitad del mundo. Pero realmente es eso, la primera parte es esa desconexión, ¿verdad? Que ocurre en la persona y en esa visión que tiene. Y eso tiene que ver con la vida. Porque de repente yo se lo estoy mostrando a ustedes así con un vuelo, un avión. Decimos que vamos para una parte y aterrizamos en otra. De repente prendemos el vehículo, ¿verdad? O agarramos un taxi y nos equivocamos de taxi y llegamos a otro lugar. Así pueden pasar muchas cosas. Y eso es una desconexión que no solamente ocurre, porque esto se ve muy sencillo, no solamente ocurre allí, también ocurre en nuestro matrimonio, ocurre en nuestra vida sexual, ocurre en nuestras relaciones, ocurre en nuestros proyectos, ocurre en las finanzas. Mire, cuando uno está esperando un dinero y le llega el dinero y ya tiene así, yo acostumbro a escribir realmente las necesidades, porque si no las escribo, ¿con qué velocidad? Yo no sé a ustedes si les pasa, pero a mí me pasa. A lo que recibo el dinero esperado, el préstamo, lo que sea, ¿con qué velocidad se me desaparece del bolsillo? Eso a mí siempre me pasa y cuando voy a ver, no lo usé para lo que realmente lo quería usar. Y ya tomé por costumbre escribirlo en un cuaderno, detenerme un poco y revisar, era para esto y qué lucha, porque eso es una verdadera lucha, que es para esto y que es para esto y no es para otro, porque es que surgen tantos elementos, tantos factores a tu alrededor, que te vas y cuando te das cuenta, el dinero no lo usaste para lo que tenía que ser y para lo que pediste el préstamo. Y así en muchas otras cosas. En esa desconexión también ocurre yo iba a decir, quise decir, pero no lo dije. Quise ir, pero no fuiste. Quise hacer, porque está la intención de querer hacer, de querer ir, pero no llegamos al lugar que llegamos, porque no tenemos claro. Y el tema de hoy es eso, mirando hacia adelante. Ya tenemos un primer principio que es caminando hacia adelante, ¿verdad? Y ya estamos en ese camino. Pero en ese caminar, cuando ya yo estoy clarita para dónde voy, agarro el taxi adecuado, el vuelo que es, ¿verdad? Tengo también que mirar hacia adelante. Estar pendientes, ¿verdad? De que ningún factor, ningún elemento me desvíe. Y en el caso de que me desvíe, me tengo que detener. En ese mirar hacia adelante, ahí es donde nosotros fallamos muchas veces, porque
Por varias razones. Yo me puse a nombrar varias razones que realmente son las que a mí me han ocurrido. Quizás existan más, pero por varias razones tenemos. Primero, somos muy distraídos. Yo, terriblemente distraída. Porque es que la distracción es terrible. Pero no solamente la distracción, el afán. El afán. Estamos cargados de trabajo. Tenemos responsabilidades en el hogar, responsabilidades en la parte laboral. Y dentro de la parte laboral hay un sinfín de íconos. Hay que hacer tantas cosas y el día no nos alcanza. Y el tiempo, ni hablar. Y en la casa y en la comunidad y los problemas que se van presentando cada día más que nos demandan tiempo. Entonces estamos en un lugar concentrados en otra cosa que yo podría hacer. Y entonces ahí nos vamos debilitando. Y ahí es donde nos debilitamos y comenzamos entonces a hacer cosas que de verdad no se explican. Esa es en la parte del afán. La tribulación también es otro elemento. Y la terquedad. La tribulación, estás pensando, tienes problemas, hay un problema que tú no le consigues la salida, pero tú vas hacia adelante y vas llevándotelo todo por delante. Y entonces eso también te puede traer grandes problemas. Es como cuando vas a alta velocidad. Vas a millón hacia adelante. Eso más que todo a los hombres les encanta mucho la velocidad. La velocidad. Van y no les da tiempo de frenar, no les da tiempo de percatarse de que algo puede venir y allí entonces si viene un problema más grande, se encuentra con una pared y ¿qué es lo que van a conseguir? Se van a estrellar. Pero también la parte de la tribulación es donde uno viene cargado de problemas que no le encuentra salida. ¿Pero por qué? Porque vas hacia adelante y no te detienes. Te tienes que detener para luego pensar, estudiar, revisar la situación y buscar consejo y palabra que te permitan conseguir una salida. Coloco lo que es como tribulación y terquedad, porque esos son muchos factores que influyen en nosotros y que nos hacen actuar de esa manera. No solamente las condiciones quizás que uno pueda tener de ser distraído o de escuchar poco o de tener una visión un poco baja, sino que aparte de eso, también entonces está esa parte emocional, esa parte de carácter, ¿verdad? Que tenemos que ir poco a poco como que limpiando para que nuestra visión se aclare. Y es así como entonces poder echarle un colirio a esos ojos y poder tener una mejor visión. En la medida que tú mires, que te detengas y mires hacia adelante, te va a ir muchísimo mejor. Mirar hacia adelante es un principio que orienta el camino correcto. El ir hacia adelante te va a indicar, el mirar te va a permitir observar. Bueno, cuando nosotros entonces, y qué bien mirar hacia adelante, ¿no? El mirar hacia adelante te ayuda mucho a no caer, a no tener consecuencias tan fuertes. El mirar hacia adelante te ayuda a que no tengas que retroceder, porque imagínense que después que ya tú tienes un buen tiempo andando en ese recorrido y después te das cuenta que no era ese, que no era el mejor y tengas ya por ahí 40 años, 50 años y tengas que retroceder y comenzar de nuevo. Sin embargo, lo puedes hacer porque en el momento que ya reconoces que tienes que detenerte y te das cuenta, tienes que retroceder. Pero en ese camino, ¿cuántas heridas no quedan? ¿Cuántas personas no has herido? Y tú mismo, ¿cuántas heridas no te has colocado? ¿Ves? Como unas consecuencias. También hay frustraciones en ese andar hacia adelante sin mirar, sin detallar. Y hay destinos equivocados, se llegan a destinos equivocados. En esas frustraciones, mire, yo he escuchado, tuve la oportunidad de escuchar a profesionales con grandes títulos, con doctorados, muy buenos profesionales, pero frustrados. Sentían que no alcanzaban, digamos, no tenían paz. No se le veía ese amor, había aquella queja todo el tiempo. Hay quienes se jubilaban y con aquella queja, yo no hice nada, mira, esos muchachos no aprendieron ni a hablar. Y yo las miraba y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso para mí. Y yo me propuse, Señor, ayúdame. Y una de las cosas que de verdad me ayudaba es que cada niño que a mí me llegaba, yo lo colocaba en manos del Señor. Ayúdame y me dice qué es lo que tengo que hacer con este niño. Y es así, para que no ocurran frustraciones, observar bien, detenerse y ver
hasta qué punto, ¿verdad? Nosotros ver todo lo que hay que hacer. Y yo puedo decir que yo me jubilé muy contenta, muy, claro, no solté mis lágrimas porque me cuesta dejar esa población tan bella y esa comunidad que tanto amo, que es la comunidad sorda. Pero ya con muchachos en la universidad, sordos en la universidad, y no porque los pasaron, sino porque ellos sabían y por inteligentes, porque lograron con la ayuda del Señor llegar hasta allí a través del esfuerzo, porque los padres se escucharon y siguieron las instrucciones. Yo le pedía mucho al Señor eso, no salir con esas quejas y con esas frustraciones. Es doloroso escuchar cómo un profesional se queja de su profesión, se queja de lo que hace, que se queja de lo que... Entonces, si no te gusta, detente, mira lo que vas a hacer y busca el camino correcto. Porque no podemos andar en la vida. Igual pasa con el matrimonio y con muchas cosas. No podemos andar en la vida así. Y en medio de todo eso hay muchas situaciones. Y yo les voy a nombrar unas cuantas situaciones que me planteaba el autor y que a la medida que yo lo iba leyendo, yo veía que me pasaban a mí, ¿verdad? Y tenemos lo que es, primeramente habla de que es el momento de parar. Yo lo titulé así, es el momento de parar. Cuando andamos en ese camino, miramos hacia adelante y hay como especie sentimos que algo no anda bien. Que a veces hay una expresión que dice, esto me huele a quemado. O dentro de algunas expresiones también que dice, me huele como que a cable pelado. Algo así, ¿verdad? Que es que tenemos esa sensación de que algo no va bien cuando estamos en una empresa, cuando estamos dirigiendo alguna institución y ya en ese camino de experiencia que tenemos, enseguida sentimos que algo no está bien y que tenemos nosotros que detenernos, estudiar la situación, porque si seguimos adelante, nos vamos a llevar muchas cosas. Y el autor, donde hacía yo la lectura, planteaba varios casos. Y hay un caso de un hombre, de un trabajador que tenía mucha afinidad con todos sus amigos y sus compañeros, pero en medio de todos esos amigos había una amiga que tenía como cierta química. Se llevaban muy bien y ya pues él sentía, tanto él era casado como ella también. Y ahí es donde se detuvo. Se detuvo y dijo, epa, me voy de acá. Y pidió que lo cambiaran de departamento. Pero el jefe no, porque a veces hay situaciones que tampoco te lo permiten. ¿Qué decidió? Renunciar. Y eso pasa. Hay momentos en que nosotros tenemos que decirle a nuestros esposos, epa, renuncia. Y qué bueno cuando nuestros esposos nos escuchan. Y lo mismo le puede pasar al esposo con uno. Mira, eso no te conviene. Es algo que te está indicando, y no solamente es en la parte de relación de esposo, eso pasa con los hijos, cuando vemos esas amistades, cuando vemos que esas amistades los llevan hacia un camino que no es lo correcto, cuando se está haciendo algo así. Pero así muchísimas cosas. Hay unos padres, hay un pastor, hay una pastora, hay un hermano, hay un vecino que ve lo que tú quieres esconder, porque no es que no lo sabes, es que lo quieres esconder y sigues hacia adelante. Y en ese seguir hacia adelante, sin revisar, sin detenerse para revisar, es donde entonces ocurren grandes cosas. Viene un embarazo que no es apropiado para la edad, viene una ruptura de matrimonio donde sufren los hijos, viene un declive en una empresa y se pierden tantos años de trabajo. Vienen muchas cosas, vienen consecuencias en las que tú vas a sufrir. Pero no solamente tenemos esta parte de que a mí no me pasará eso, esa terquedad, sino que también hay otras cosas como las invitaciones inocentes. Cuando andamos en grupo, en todos esos ámbitos que nosotros nos relacionamos, hay unas invitaciones inocentes, ¿verdad? Incluso en el trabajo, hay unos casos, por ejemplo, cuando estamos en plena jornada de trabajo o se levanta un proyecto, habla el autor de un caso de un par de amigas que levantaron un proyecto y todo le iba muy bien, pero para mejorar se estaban saltando algunas cosas legales. Y entonces allí es donde una de ellas se detiene y dice, epa, primero tenemos que hacer
esta parte. Ay, tranquilo, nadie lo hace. Yo he escuchado a alguien decir eso. Tranquilo, nadie lo hace, pero tú sí lo vas a hacer. Y ahí es donde uno está pendiente, porque siempre va a haber alguien a tu alrededor, porque el Señor a nosotros no nos deja. Y entonces, en ese momento, la amiga no le permitía que continuar como debía ser, sino que llegaba y iba haciendo como cosas ilegales. Y ahí es donde ella decide retirarse. Aunque perdió cierta cantidad de dinero, cierto capital, hizo lo prudente. Se retiró. Se retiró porque debía hacerlo. Y quizás otros dicen, bueno, pero es que esa es locura. Pero cuando tú estás en el Señor y estás bien claro y sabes lo que es bueno y lo que es malo, te detienes en ese camino y observas, te tienes que retirar. Haces la retirada. Esas invitaciones inocentes también se ven mucho en las relaciones de matrimonio, de pareja, de amistades. Tenemos la presencia de los vicios. Los hombres son viciosos como las mujeres también. Hay unas que les gusta una cosa, otros que les gusta otro. Yo he tenido entre mis compañeras obsesiones de ver y entre personas que he tenido que orientar, mucha obsesión. El prudente ve el peligro y lo evita. Mas el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Asimismo, en otra versión dice, prevé el peligro y evítalo. Y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Y en Reina Valera dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ese es uno de los principios que nosotros debemos tener cuando miramos hacia adelante. No evitamos muchos daños y cuando andamos así, hay momentos de detenernos, aunque hayan ocurrido cosas graves o fuertes. Si tienes tiempo, si tienes el momento, detente, porque es que lo tienes, detente. Si ves que hay peligro, te detienes. Hay 4 palabras que pudieran incluso aplicarlas en ese momento. Y el primero es la acción, te detienes. Te detienes a revisar, te detienes a pensar, te detienes a consultar cómo está la situación. Después, quizás, si ya has avanzado demasiado en eso, van a haber sacrificios. Y en medio de ese sacrificio tendrás que apartar, pero vale la pena apartar. Vale la pena decir, no, ya dejo esto, a mí me tocó apartar. A mí me llamaron a la dirección del plantel y después me llamaron a la coordinación de educación especial, pero ya había tenido una experiencia con la dirección del plantel. Llegué a la subdirección, vi lo complicado. En aquella época había una pelea política en esa institución terrible, le dediqué el año, pero estaba sufriendo mi hija, estaba sufriendo mi esposo, porque es que era tiempo completo en medio de una guerra campal. Y llegó el momento cuando finalizó el año y dije, escuché a la psicóloga cuando me dice, usted tiene un matrimonio que todavía sus hijos están pequeños y la necesitan. Y sacrifiqué, porque qué sabroso que le digan a uno que es directora o que es jefe de la coordinación, pero eso no es sabroso llegar a la casa y ver desastres en la casa. Entonces, sacrifiqué eso y de verdad yo le doy gracias a Dios por ese consejo, porque son consejos que te ayudan bastante. ¿Te va a dar pena? Sí, porque hay momentos en que cuando tú dices ya no puedo, va a haber personas que van a hablar y que van a decir, fracasado, no pudiste hacer tal cosa, pero no importa, aguanta la pela, porque después de esa pela, y aquí dices la pena, después de pasar por esa pena, por esa vergüenza, viene el descanso. Si decidiste detenerte y ir en los caminos del Señor, viene el descanso. Y ese descanso se trae paz. El descanso es la paz y el amor. Y lo que vayas a hacer en adelante lo vas a hacer tranquilo. Por eso es que es bueno. Ahora bien, yo recuerdo en esos momentos un consejo, un amigo que me llegó de frente. Así, él de repente venía caminando un diácono de una iglesia donde yo estaba. Y él me llama así de frente y me dice, Glenn, ante el peligro, ante el pecado, huye, corre. Porque el Señor nos prepara antes de darnos. Él cuando nos va a dar una tarea, Él nos prepara, Él nos da. Cuando nos dice que vamos a volar, Él nos da las alas. Y me dice, ante el pecado, huye, corre,
corre bastante, pero piérdete de ahí del pecado, porque nosotros no controlamos el pecado. Esta carne está más revestida de esta carne y no controla el pecado. Pero si estás en un lugar donde no puedes correr, donde no puedes bajar y te tienes que mantener allí, entonces agárrate de los 10 mandamientos. Lo que más recuerda del Señor, agárralo. Trae versículos a tu mente. Pídele al Señor, clama, para que entonces no vayas a caer. Y el Señor también lo dice en su palabra. Aquel que me ama, aquel que me obedece, que sigue mis mandamientos, no caerá. Y en el mundo vendrán fuertes tentaciones, pero si me obedece, no caerá. Esa es una promesa del Señor. Entonces, y ahí tiene una demanda, que es la obediencia. Revisando esa palabra, que es la que nos da la respuesta a todo, ¿verdad? Yo vi en el libro de Ezequiel, revisé en ese libro de Ezequiel unos elementos, vi cómo Ezequiel es un libro bastante extraño. Y cuando comienzo a leer, nada más con el primer capítulo me bastó. El primer capítulo de Ezequiel manifiesta allí varias visiones y habla de seres vivientes y habla de que esos seres vivientes aparecen con cabezas de león, de águila, 4 cabezas, habla de unas ruedas que tienen ojos, habla de ciertas cosas ahí que cada una tendrá su sentido y hay que escudriñarlas bastante. Pero al finalizar el capítulo habla de la gloria de Dios, que esa gloria de Dios viene en que ese pueblo, ¿verdad? O nosotros como pueblo vamos a llegar a ver lo que es del Señor. Pero en el capítulo de Ezequiel también tenemos que habla de Jerusalén, habla que del pueblo de Dios. Andaba en un periodo, ese es el periodo más trágico que vivió. Andaba caminando así como por un filo de una navaja que se resbala y sangra, ¿verdad? Hay heridas. Pero también habla de que llegaron, el Señor mandaba profetas y esos profetas daban advertencia. 22 años duraron los profetas dando advertencia a ese pueblo, pero el pueblo ni pendiente, desobediente, sordo por completo. Y vivió situaciones fuertes. Salieron de Jerusalén, cayeron en Babilonia. Y allí que decía que iba a estar el Señor allí. Y sin embargo el Señor como padre, mire, que persigue a sus hijos, que los busca, que los protege, le llega, ahí es donde se le aparece Ezequiel, ahí es donde vienen los sueños de las visiones de Ezequiel. Y Ezequiel sigue dando esos mensajes, pero no, el pueblo sigue sordo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le tocó entonces a nuestro Señor? Porque Él no nos va a dejar. Entonces, no tuvo otra que una medida, tomar un método, que el método es el sufrimiento. Entonces, no es un castigo, es sencillamente que como no escuchamos, de alguna manera tenemos que escuchar. Así como hace el padre con el hijo, que ve que va por un mal camino y se va a quedar tranquilo. No, mi amor, yo sé que vas a sufrir, pero te voy a quitar el carro. Yo sé, le levanta límites, pero en este pueblo que estaba tan desobediente y que iba hacia adelante y no medía sus consecuencias, ¿verdad? Como lo dice en el proverbio, mide, el que es prudente, mide, se queda y mide lo que va a hacer, ¿verdad? Pero el que es inexperto le da hacia adelante y se estrella con paredes, se estrella con muchas cosas, no ve las consecuencias. Este pueblo realmente sufrió mucho. Y es en el capítulo 1, el capítulo 1:7, donde habla así. Esos seres vivientes y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de pies de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñidos. Y tenemos el capítulo 12, el capítulo 1, versículo 12 dice, los 4 seres avanzaban de frente, iban donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían a andar, es decir, no retrocedían. ¿Qué significaba esos pies? Esos pies daban pisadas firmes, porque daban pisadas que iban por el camino de Dios, iban hacia adelante por el camino de Dios. Y el camino de Dios es un camino de autoridad, un camino de poder, un camino de verdad. Y también esa parte de que parecían los de becerro, eso significa la santidad.
y que todo lo que se desarrolla en la trayectoria de ese camino, como es el camino del Señor, va a ser santo. Eso significa que va a ser bueno, que va a ser perfecto. Entonces, ¿quién no va a querer un camino así? Entonces, el llamado del Señor es ese. Igual cuando dice que caminan hacia adelante, se guiaban por el Espíritu. Los que andan en el Espíritu van hacia adelante, detallando todo lo que está a su alrededor. Va hacia adelante con sabiduría. Y nosotros debemos ser así. Jerusalén en aquellos tiempos, Dios construye a Jerusalén para que en Jerusalén construye un templo, para que en el templo lo adoremos. Y lo adoremos con verdad, con espíritu y verdad. Y ese templo hoy en día somos nosotros. Y venimos aquí y nos congregamos para adorarlo con espíritu y con verdad. En ese tiempo, el enemigo, Dios, invadió esa nación y la invadió para engañar al hombre con ideas contrarias. Y son cosas que pasan en naciones, cuando comienzan a llegar ideas que no son las correctas, pero es para engañar el corazón del hombre y para hacer morir su espíritu, para cambiarlo. Pero nosotros debemos estar confiados en el Señor, porque Él es fiel y Él no se contradice, y en todo momento, y Él tiene misericordia de nosotros. Él nos va a sacar de esa talladura, de ese momento. Y si lo que vivimos lo vivimos, es porque tenemos algo que aprender. Porque nos está enseñando realmente el camino. Es porque el Señor llama, busca la forma de capturar la atención de su pueblo. Y eso es amor, como un padre. Él actúa y rescata a su pueblo. En todo tiempo envía profetas. Y hoy te invito a que te apropies de este principio. Que camines hacia adelante mirando todo lo que está a tu alrededor. Que te detengas y estudies las consecuencias de aquello que puede ocurrir si eres imprudente. Te llamo a la prudencia. El Señor te invita a que esas pisadas sean firmes en el pensamiento del Señor, no en tu propio pensamiento. Que tus pies anden en caminos de santidad, que tus proyectos desciendan del cielo, que tus caminos sean de poder, verdad y autoridad, porque son los caminos del Señor. Que seamos como ese relámpago que sale y desde su inicio hasta el final Él da luz. Y durante toda su trayectoria hay luz. Nosotros debemos ser luz. Hoy te pido que me permitas orar por Venezuela y orar por ti, por cada una de sus familias, para que nosotros seamos un relámpago, como ese relámpago, en medio de esta situación que estamos viviendo. Y en todo momento, porque no es solamente cuando nos va mal, también cuando nos va bien. No cuando hay escasez, sino que también cuando hay abundancia. Señor, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este momento. Te damos las gracias por esta palabra, porque tú nos amas, cada día demuestras tu amor hacia nosotros, Señor. Bendice, Padre amado, estos momentos y esta iglesia, Señor. Bendice a cada miembro de la iglesia, a cada uno de nosotros que venimos aquí a buscar de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, en este andar. Ilumínanos, Señor, danos el camino correcto. Que esta palabra que hoy recibimos la llevemos siempre contigo, Señor. Que proverbios, versículos, Señor, sean clave para nuestras vidas. Padre Dios del cielo, protege cada proyecto de mis hermanos, Señor. Que protege cada familia, Señor, y en este momento llénanos de luz, Señor, para que nosotros podamos ir afuera y dar luz, ser sal y luz en este mundo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén.